martes de trabajar, pero no quiero ni descansar. Yo solo quiero pasarla bien, con diversión y aprendiendo también. Sé que muy pronto comenzará y me preparo a sintonizar. Marketing con Ingrid te va a encantar. Marketing con Ingrid va a comenzar. Marketing con Ingrid te va a gustar. Marketing con Ingrid va a comenzar. Marketing con Ingrid. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, chicos. Hola, Lola, ¿cómo están? Buenas noches bien. con todos. Hola. ¿Qué tal? Qué gusto verla, chicas, qué gusto verla. Qué elegante, qué guapa, ¿cómo están? Muchas gracias. Sí. Igualmente, querido. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido el inicio de semana, querida Lola, querido Frederick? Siento que ya es casi viernes, pero todavía no. Me falta mucho trabajo todavía, pero aquí estamos. Estoy súper emocionada. Sí, aquí estamos, sí, ¿no? En nuestro segundo programa. Vámonos. Vámonos, chicos. Frederick, sí. ¿Qué tal tú? ¿Cómo iniciaste? Por acá todo bien, también, bueno, te cuento, yo estoy en este momento en Lima y estamos en verano todavía aquí en Lima, así que bueno, el calor aguantándolo en la mañana, en la tarde y en la noche, pero bueno, también es, después cuando llegue el invierno, extrañamos el verano, ¿no? Y ahorita que hace calor, decimos, ay, como no hace más friecito, pero bueno, está haciendo bastante calor por aquí, como en el programa. Tal cual, sí, nosotros también acabamos de terminar el invierno, está empezando la primavera y verdaderamente parece que va a estar un poco bien caluroso, pero bueno, hay que aprovechar y disfrutar cada estación. Exacto. Bueno, chicos, el tema de hoy es maravilloso, es un tema que personalmente me encanta muchísimo hablar de storytelling, sobre todo porque considero que es una de las estrategias más económicas que podemos desarrollar en marketing. Y Lola, agradecería por favor si pudieras presentar a nuestra invitada del día de hoy. Por supuesto, Ingrid. Nuestra invitada hoy es actriz, es coach ejecutivo con más de 14 años de experiencia, acompañado a empresas, ejecutivos y profesionales a desarrollar sus habilidades comunicacionales. Oye, Ingrid, me daste una palabra que es súper difícil pronunciar, ¿eh? Pero ya. Comunicacionales, vamos. Estás poniendo un test de mi español, pero ahí está. Quiero presentarles a Fran Andler. Muy bienvenida, Fran. Hola. Hola. Maravilloso. Muchas gracias por esta invitación. Qué gran presentación. Comunicacionales. Te pusimos una palabra ahí compleja. Perdón, Lola. ¿Cómo estás, Fran? De verdad que estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. Muy contenta. Sí, y justo hablábamos detrás de cámaras, qué alegría y qué fantástica es esta plataforma de LinkedIn, porque les comparto, chicos, Frederick está en Lima, Perú, Francisca se encuentra en Chile, Lola se encuentra en North Carolina y yo me encuentro en Maryland. Ninguno de nosotros nos hemos visto jamás personalmente, nos hemos conocido a través de esta red y de verdad que es tan fabulosa cómo hemos fortalecido y cómo hemos compenetrado como equipo. Así que de verdad que chicos, aprovechemos esta red al máximo para poder generar networking y fortalecer lazos, ¿no? Con Fran, con Lola, así como con Frederick y el resto. Excelente. Bueno, Fran, nos encantaría, por favor, si pudieras contarnos un poquito acerca de ti. Queremos conocerte un poquito más, por favor, antes de empezar. Maravilloso, maravilloso. Bueno, yo me defino como una apasionada, porque hay algo que me enciende el alma, que es la comunicación. Me apasiona y les voy a contar una breve historia, muy cortita, ¿sí? De cómo nace esta pasión, cómo descubrí esta pasión. Cuando yo tenía aproximadamente 8 o 9 años, era muy chica, me cambian de colegio acá en Chile. Yo estaba en un colegio muy pequeñito, muy familiar, donde no se hablaba inglés prácticamente. No era un colegio bilingüe.
Y mis papás decidieron cambiarme de colegio a un colegio bilingüe. Imagínense, Lola, tú bien lo debes saber, Ingrid también. Para mí fue una verdadera tortura, porque jamás había escuchado una palabra en inglés. Imagínense, me cambian de colegio y al pasar unos días me llama la profesora adelante a leer un texto en inglés frente a todo el curso. Fue, yo creo, la peor experiencia que he vivido en mi vida. Yo inocentemente empecé a leer este texto, pero traducía el inglés al español, como lo leía tal cual. Entonces, la pronunciación, olvídate. Y obviamente el curso completo empezó a reírse, yo no sabía dónde esconderme, quería salir arrancando de ahí, sentía la cara hirviendo. Y fue muy loco lo que pasó a partir de esta experiencia. Esto me lo cuenta mi mamá. Pero fue muy loco porque me quedé sin voz, a tal punto que fue para mí un episodio tan traumatizante que quedé sin voz. Y claro, mi mamá me decía, yo me asusté porque tú no hablabas, me hacías muecas, movía la boca, pero no me salía la voz. Wow. Y claro, mi mamá se preocupó, me llevó al doctor, al médico, no tenía ningún problema, había sido un episodio traumatizante, simplemente eso. Pero desde ahí yo dije, nunca más hablo en público, en ningún contexto, me daba pánico, de verdad. Hecho, claro. Lo pasé pésimo. Y pasaron un par de años y un día mi madre tuvo una idea que fue lo más lindo y el mejor regalo que he recibido en la vida. Me invitó al teatro. Y yo fui al teatro por primera vez, ya era adolescente, y esto de ver a los actores sobre el escenario fue realmente alucinante. Y desde ahí se prendió algo en mí, algo pasó, un proceso de transformación importante, pero yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero poder comunicarme, yo quiero estar arriba del escenario. Y desde ahí empezó este amor con locura, con pasión por el tema de la comunicación. Y fruto de eso decidí estudiar actuación. Salí muy chica del colegio y empecé muy chica a estudiar teatro. Fue toda una aventura, tuve bastantes obstáculos en el camino y desde ahí decidí dedicarme a esto. Y ahora me dedico a esto yo dejé la actuación, trabajé acá en Chile mucho tiempo haciendo teatro, un tiempo en televisión, en distintos programas acá bien conocidos, pero me di cuenta que me gustaba el poder enseñar a otros. Excelente. Esto de comunicarse, de hablar en público, del poder desarrollar estas habilidades para ponerla al servicio en el fondo de sus carreras, de sus profesiones. Y claro, y desde ahí no he parado, tengo más de 14 años ya de experiencia, como bien decía Lola, acompañando a ejecutivos, a empresas, a profesionales, justamente en el desarrollo de las habilidades comunicacionales, el hablar en público, presentaciones, storytelling, comunicación interpersonal y después, por supuesto, en este camino estudié otras cosas, me formé como coach, estudié programación neurolingüística y no he parado de estudiar porque si hay algo que me mueve además es el aprender. Así es que tu canción inicial, Frederic, estuvo espectacular para dar inicio a Muchas gracias. Gracias, qué linda historia la que nos cuentas y bueno, así es como se van formando carreras, ¿no? De repente por experiencias de esa naturaleza que hemos tenido de pequeños, pero bueno, qué gusto tenerte aquí con toda la experiencia que nos estás compartiendo, ¿no? Ingrid, Lola, seguramente ahí tenemos algunas preguntas para ti y va a ser un programa riquísimo en contenido, en información. Sí, Frank, y me siento identificada contigo porque me pasó cuando me mudé de Perú acá a Maryland, definitivamente. El tema del idioma, pues no es tan fácil porque una cosa es saberlo, pero ya hablarlo constantemente y hacerlo parte de tu vida, que me imagino similar le pasó a Lola cuando se mudó a México para aprender español. Estuve llorando, estuve hablando con mi esposo, bueno, era mi novio en ese tiempo, ya quiero regresar a los Estados Unidos.
El español de las telenovelas no es el mismo de lo que ellos hablan aquí. Son distintos, oye. Me quedé tan confundida, la verdad, cuando hablaban en las oficinas, yo no podía entender lo que me estaban diciendo porque hablaban tan rápido. Y yo no entiendo qué me estás diciendo, ¿no? Las palabras que usas en la oficina es distinto de lo que ellos usan en las novelas. Entonces, por mí realmente fue un gran shock, la verdad. Estuve llorando, así de que no entiendo nada, no puedo, no, imagínate. Y ahora está aquí. No, qué valiente, qué valiente. Por supuesto. Muy valiente. Sí, totalmente. Fran, y ya para empezar un poco en el tema, quizás la pregunta es un poco obvia, pero sí estaría bueno que desde tu punto de vista y desde tu experiencia nos cuentes un poco qué es storytelling. Ajá, buena pregunta para comenzar. Ajá. Bueno, yo defino el storytelling como una estrategia mediante la cual contamos historias, pero con un fin determinado, ¿sí? Y acá esto es súper importante porque debe haber un propósito detrás de la historia y este propósito debe ser muy estratégico, ¿no? Podemos contar historias que quizás nos permiten, por ejemplo, que nuestros equipos de trabajo conecten con los valores de la organización o cuando necesitamos mover a nuestros equipos hacia metas comunes que conecten con el propósito para vender una idea. Como bien dijiste tú al comienzo, esta es la manera más simple y más económica de vender una idea. Pero lo que es clave acá, yo diría la llave maestra, es tener una idea. Es decir, tener una idea y conectar esta idea con este propósito y que esta idea realmente quede anclada en la audiencia. Entonces, acá la idea es súper importante, ¿no? ¿Qué idea queremos que nuestra audiencia recuerde? Queremos que sea memorable, queremos anclar en sus cabezas. Totalmente. Pero el storytelling, como bien lo sabes tú, Ingrid, nos ha acompañado toda la vida. Toda la vida, exacto. Estamos llenos de historias. Totalmente, sí. Y, Francisca, muchos me preguntaban al interno, por ejemplo, si somos una microempresa, de repente una mediana empresa o una gran empresa, y queremos empezar con esta estrategia de storytelling, ¿cómo crees tú que podríamos alinearnos para poder iniciar con esta estrategia en los negocios? ¿Cómo funciona el storytelling en los negocios? Como bien dices tú, y esto es clave, las historias nos han acompañado siempre. Y muchas veces las historias están en nuestros clientes, por ejemplo. O incluso las historias están en nuestros colaboradores. Entonces, acá hay que aplicar un principio que es básico en comunicación, que tiene que ver con la escucha. ¿Cuánto realmente estamos escuchando las necesidades, los dolores de nuestros clientes? Porque muchas veces ahí están las respuestas, ¿no? Y desde ahí nacen y se construyen las mejores historias. Y por otra parte, algo que no sé si lo habíamos comentado, Ingrid, pero bueno, todos estamos al tanto de que estamos frente a los cambios más brutales, ¿no? Más brutales desde la revolución industrial, y de alguna forma todo esto de la pandemia simplemente aceleró este proceso que ya se venía generando. Y claro, con estos cambios, el captar, el mantener la atención de nuestras audiencias, de nuestros clientes, de nuestros interlocutores, es cada vez más complejo. Con el tema de la globalización estamos viviendo un coma de información. Entonces, justamente el storytelling me permite el poder captar la atención de nuestra audiencia para que haga lo que nos interesa que hagan, ¿sí? Lo que no quiere decir manipular, que es muy distinto, ¿no? A veces se puede malinterpretar. Y por otra parte, algo que también habíamos comentado, nos damos cuenta, ¿no? Yo no sé si esto les pasa a ustedes, ¿no? Pero con este coma de información, ¿cuántos correos de publicidad, tú que estás en el área de marketing, ¿cuántos recibimos al día? Es agotador, es abrumador. Y yo les pregunto con la mano en el corazón, ¿ustedes los abren todos?
No. No. Vemos el SAT y ya. Claro. Y si nos interesa lo abrimos, en verdad. Exacto. Sí. Y ahí está el gran problema, ¿no? Que de alguna forma las empresas ya no están controlando nuestras decisiones. Exacto. Entonces, si no logran evocarnos algún sentimiento, alguna emoción, es muy complejo el generar adherencia. Exacto. Es muy complejo. Yo creo que grandes marcas han logrado generar esta adherencia a través de las historias que nos han contado, que ya vamos a hablar de eso. Y hay marcas que incluso la gente dice, bueno, está dispuesta a tatuarse la marca. Sí, ¿no? Sí. Es bastante impresionante. Yo creo que Coca-Cola, marcas como Starbucks, por ejemplo, tienen muy buenos ejemplos a seguir de storytelling, ¿no? Y que han conectado. Y sobre todo que lo que tú decías, recibimos no solo emails, por ejemplo, entras a Facebook, entras a Instagram, TikTok, y todos, la publicidad es constante, o entras a ver un video en YouTube, por ejemplo. Entonces tenemos que desarrollar una estrategia que nos permita conectar con la audiencia desde el corazón, con la mente, porque de lo contrario, pues va a ser una publicidad más, ¿no? Exactamente. Y de verdad que muchas veces podemos tener esas historias quizás dentro de nuestra base de datos o dentro de, por ejemplo, si vamos a hablar con la gente de atención al cliente, quizás incluso ellos nos podrían compartir y dar esos insights para saber por dónde empezar, obviamente alineados a los valores que tú comentas, ¿no? A los valores de la organización, para tampoco no salirnos del enfoque, pero definitivamente sí. Bueno, Francisca, vamos a preguntarle a Lolita y a Frederick si tenemos preguntas del público, por favor. Yo tengo una pregunta y dice, ¿qué estructura tiene el storytelling? Entonces, si quiero hacerlo, ¿cómo lo hago? ¿Dónde empiezo? Ok. Muy bien. Acá vamos a nombrar un poco la estructura básica aristotélica, ¿no? La lógica de Aristóteles que hasta el día de hoy no ha sido modificada, ¿no? Como en términos de cómo ordenar esta secuencia de acontecimientos, ¿no? Y eso es importante. Las historias están centradas en acontecimientos, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, porque muchas veces la gente tiende, al menos acá en Chile, ¿no? Pero tiende a confundir esto de un storytelling con una presentación comercial, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo una presentación que el storytelling como estrategia comunicacional. Entonces, a diferencia de las presentaciones que están más centradas en argumentos, acá nos centramos en acontecimientos. ¿Cómo partir? ¿Cómo partir? Lo más importante, siempre tenemos que partir desde la introducción, desde el contexto, ¿sí? Tenemos que entregar un contexto que permita que de alguna forma la audiencia o el interlocutor, el oyente, empatice con el protagonista, los personajes de esta historia. Entonces, acá hay que responder algunas preguntas que son claves y que vienen incluso desde el periodismo. Es ¿quién? ¿Quién o quiénes, no? ¿A quién le ocurren estos acontecimientos? Luego, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo? ¿Y qué ocurre? ¿Sí? Responder esas preguntas al inicio en el contexto es clave. De esa forma la audiencia logra empatizar inmediatamente y logra de alguna forma proyectarse en el protagonista. Y el qué, cuando respondemos el qué, hay algo que sucede, que lo vamos a llamar el detonante, que cambia, ¿no? Que cambia la secuencia de acontecimientos y que de alguna forma viene a quebrar, a romper el status quo del personaje, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Pensemos en Ingrid, ¿sí? Entonces, vamos a presentar a este personaje, Ingrid. Podemos dar algunas características incluso del personaje. Entonces, Ingrid es una mujer sumamente valiente, una mujer muy empoderada, muy luchadora. Y el día sábado, Ingrid tenía que hacer una actividad en particular, tenía un compromiso, y ese día, Lola, Ingrid decidió levantarse un poquito más temprano de lo habitual. Se levantó muy temprano, puso su despertador un poco antes,
Y se fue a preparar un café espumoso, caliente, era invierno, hacía mucho frío, mucho más de lo habitual, pero ella ya estaba comprometida. Se prepara este café y luego empezó a llenar esta tina porque dijo, me quiero preparar para este compromiso que tengo y voy a darme una tina caliente, relajante, me voy a tomar mi café, voy a hacer todo con calma. Ingrid se mete a la tina y de pronto suena el teléfono. Suena el teléfono inesperadamente, todavía era muy temprano, era muy raro que un día sábado sonara el teléfono a esa hora. Ingrid estaba a punto de meter los pies en la tina, pero sale a contestar y recibe una llamada que la dejó realmente marcando ocupado, como decimos acá, ¿no? Marcando ocupado. Se le pusieron los pelos de punta, sintió un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Y esa llamada, tan, lo dejamos ahí, ¿no? Ahí hay un detonante, ¿no? Algo pasa que rompe en el fondo este status quo, que rompe los planes que tenía Ingrid para ese día y que cambia finalmente la dirección de los acontecimientos. Entonces, a partir de ese detonante, pasamos al desarrollo, ¿no? Y en el desarrollo vamos a ver también una secuencia de acontecimientos encadenados entre sí que nos van llevando al nudo, al clímax, hasta llegar al clímax de la historia. Ahora, el nudo es el corazón de la historia, ¿sí? Si no hay conflicto, no hay historia, no existe la historia. ¿Sí? Es sumamente importante. Y dentro del desarrollo, donde vamos a ver el nudo y esta secuencia de obstáculos, de acontecimientos hasta llegar al clímax, también vamos a ir viendo las luces, las sombras de este personaje. ¿Cómo es Ingrid realmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que la mueve a Ingrid? ¿Qué es lo que le pasa a ella? ¿Qué paradigmas tiene que ir rompiendo de alguna forma? ¿Qué creencias tiene que ir desafiando? ¿Sí? Para poder cumplir con esta meta, con esta misión que tiene. Acá es clave, dijimos, el conflicto. Y es tan importante porque se dice que las historias despiertan, activan una parte del cerebro que tiene que ver con la atención proyectiva. Por lo tanto, cuando hay un conflicto, cuando nuestro cerebro se ve enfrentado a una problemática, inmediatamente empieza a buscar posibles soluciones. Y desde ahí empatizo, me pongo en el lugar de Ingrid, me proyecto en Ingrid y empiezo a barajar en el fondo las posibilidades para poder solucionar esta problemática. Entonces, sí o sí, tenemos que ver un conflicto. Ustedes saben que acá en Chile hubo un programa de televisión que estuvo muchos años en pantalla, muchos años, que fue un hit porque siempre el rating estaba en las nubes con este programa. No sé si lo han escuchado, se llamaba Mea Culpa. No sé si lo han escuchado, ¿no? Y eran historias reales de crímenes. Y era uno de los programas más vistos, porque nos encanta el morbo. Somos morbosos por naturaleza, ¿no? Digamos que el CSI de Estados Unidos, la serie también de crimen. Claro. Y nos encanta esto del conflicto y qué va a pasar y cómo lo resuelve. Entonces, mientras más obstáculos en el camino, tanto mejor, ¿sí? Porque son como el ingrediente esencial, el corazón de la historia, lo que le da vida a la historia. Y eso nos permite ver las dos caras del personaje. Y finalmente, tenemos que llegar a un clímax. Esto es como, imagínense, es como cuando uno está inflando un globo, ¿no? Y vemos que el globo empieza a aumentar. Tenemos que ver que esto está a punto de estallar y es ahí cuando llegamos al clímax, ¿sí? Es el protagonista, en este caso Ingrid, ¿será capaz de superar estos acontecimientos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Generar muchas expectativas, mucha curiosidad, mucha intriga en nuestros oyentes. Eso nos permite mantenerlos enganchados siempre. Y llegamos al broche de oro, la guinda de la torta, ¿no? Que es el desenlace. Y acá vemos qué aprendizajes nuevos adquirió en el camino Ingrid, qué creencias tuvo que dejar atrás, por ejemplo, para dar este nuevo paso, ¿no? Para solucionar esta problemática. ¿Fue capaz de superarlo, no? ¿Cómo lo superó? Y desde ahí siempre podemos inspirar.
Y ahí viene la moraleja o nuestro mensaje clave, ¿no? Que es la enseñanza desde donde podemos inspirar a otros y moverlos a la acción. ¿Sí? Pero el conflicto tiene que estar. Y ojo, porque el desenlace también es súper importante dentro de la historia, ¿no? Sí. Es como cuando los aviones aterrizan bien, tenemos que lograr eso, ¿no? Cuando el avión aterriza bien, ¿qué hace la gente de manera inconsciente y automática? Sí, Aplauden. Eso mismo tiene que pasar. Y uno dice, wow, pero qué aterrizaje más elegante, que la gente aplaude inmediatamente. Sí. Lo mismo debiera pasar en una historia, ¿no? Que no nos pase, por favor, lo que pasó con Game of Thrones, ¿no? Fue horrible. Oh my God. No. Eso no puede pasar, ¿no? Que nos piden rehacer la historia. Sí, totalmente. Se nos caen los personajes. No, eso no puede pasar. Fran, realmente creo que has acabado con un masterclass en storytelling. Con lo que acabas de explicar realmente fue genial, en mi opinión. ¿Te puedo pasar la historia de mi vida para poner un poco de storytelling? Por mí, por favor. La verdad, lo haces tan bueno, no sé. Pero esas historias están, las tenemos, ¿no? Están presentes siempre. Hay que ponerles estructura nomás, pero están. Exacto. Totalmente. Querido Freddy, ¿tenemos preguntas? Sí, hay una pregunta también, Fran. ¿Existen distintos tipos de storytelling? O sea, ¿qué tipos de storytelling existen? ¿Cuáles son? Ajá. Tenemos storytelling personal, por ejemplo, ¿sí? Tenemos storytelling en el caso de LinkedIn, que ya vamos a hablar de eso, también lo podemos aplicar en nuestras redes sociales, ¿no? Sobre todo para los emprendedores, es una tremenda herramienta. Ya vamos a ver por qué es tan importante. Tenemos storytelling de ventas, por ejemplo. Tenemos storytelling de negocios. Tenemos storytelling para liderar en el fondo. O sea, yo creo que el storytelling es una herramienta absolutamente transversal que tú la puedes aplicar en cualquier ámbito. Es sumamente versátil. La puedes adaptar y aplicar, bueno, en marketing. O sea, de hecho, el concepto como tal, yo creo que viene desde el marketing, ¿sí? Porque y desde ahí lo empezamos a usar ahora de manera más estratégica en las comunicaciones, pero viene desde el marketing. Excelente, Entonces, aplica todo. Claro, todo el producto y las personas, ¿no? O sea, hay tantos storytelling como personas hay y como productos hay. O sea, que son infinitas las posibilidades. Gracias, Fran. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que tenemos. No, yo quiero poner un punto que creo que muchos piensan que storytelling debe ser algo personal, ¿no? Creo que es algo común, pero la verdad, como acabas de mencionar, puede ser cualquier tipo de topic, ¿no? De historia. Absolutamente. Ahora, claro, las historias tienen que ser auténticas, ¿no? Eso sí, eso es importante, pero no necesariamente tienen que ser personales. ¿Sí? Yo puedo contar una historia del cliente, puedo contar el viaje del cliente a través de una historia, ¿sí? Y ese mismo viaje yo se lo puedo transmitir a posibles clientes, a prospectos, en fin. Entonces, el storytelling está presente porque es la manera en que nos hemos comunicado siempre, de hecho, a partir de nuestras historias. Y Francisca, si yo estoy desarrollando mi marca personal o tengo una empresa, ¿por qué debería desarrollar esta estrategia de storytelling? Maravillosa pregunta. Maravillosa pregunta, porque el storytelling, de hecho, si nos vamos previo a la pandemia, no estaba considerado como dentro de las habilidades que debieran tener los profesionales de cara al 2025-2030, ¿no? No estaba en este listado de habilidades. Hoy está tomando una posición muy importante, ¿sí? Dentro de las habilidades. De hecho, está dentro de las 5 habilidades que debiera tener cualquier profesional. ¿Y por qué? Porque hay algo que genera las historias, ¿no? Primero, las historias apelan a nuestro cerebro límbico, ¿sí? Y desde ahí se activan ciertas sustancias químicas, incluso en las personas cuando escuchan historias, cuando escuchamos historias, ¿sí? Y hay todo un estudio que hizo, de hecho, un neuroeconomista, Paul Sack, donde él evalúa en el fondo cómo reacciona nuestro cerebro al escuchar historias. Y en ese sentido, las historias son memorables, tienen grandes ventajas, ¿no?
Primero, generan confianza. Por eso es muy importante que sean auténticas. Generan confianza. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, ¿no? Pero efectivamente, que me imagino que sí, Maya Angelou, que ella dice, en el fondo las personas recuerdan el cómo me hiciste sentir, más allá de lo que dijiste, lo que hiciste. Claro, entonces, recuerdan más esa parte. A partir de las historias, en el fondo, estamos generando confianza, desde ahí credibilidad, que es clave a la hora de hacer negocios, ¿no? Yo hago negocios con personas en las que confío, ¿sí? Y son memorables. Por lo tanto, como son memorables, son virales. Y eso es maravilloso. Porque cuando tú cuentas una buena historia, tienes un buen relato asociado a tu propuesta de valor, tú no tienes que salir a vender tus productos, tus servicios. Otros lo hacen por ti. Y eso es una gran ventaja competitiva. Es decir, si tú logras posicionar tu marca a partir de tu historia, ya tienes una gran ventaja en el mundo de los negocios y en general, ¿no? Perfecto. Francisca, y en el tema de, hablando para continuar con lo que mencionaste último, ¿qué ventajas competitivas en todo caso nos daría para terminar de convencer a nuestra audiencia lo importante que es desarrollar esta estrategia? A partir además del storytelling es mucho más fácil el poder inspirar a otros hacia la acción, ¿no? Y nosotros necesitamos que la gente haga lo que nos interesa que haga, en distintos ámbitos, ¿no? Incluso con nuestros clientes, necesitamos que nos compren nuestros productos, nuestros servicios. Exacto. Por lo tanto, justamente una de las grandes ventajas es que te permite desde ahí, desde la historia, el poder conectar, generar un vínculo emocional y desde ahí poder movilizarlos hacia la acción, hacia donde tú los quieres dirigir finalmente. Total. Francisca, y en tu experiencia, imagínate que tengo un portafolio de historias. ¿Por cuál empiezo? En tu experiencia, ¿cuál crees tú o qué es lo que qué feedback te dan tus clientes? ¿Qué es lo que le sugieres tú a tus clientes? ¿Por cuál empiezo? Tengo X historias, no sé por cuál empezar. Ahí depende mucho el contexto, ¿no? Y vamos de nuevo a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás? Eso es clave, ¿no? Porque muchas veces nos definimos los objetivos pensando en lo que nosotros vamos a hacer como comunicadores, como oradores. Y nos olvidamos de la audiencia, ¿sí? Es yo voy a hacer esto para que pero nos olvidamos de la audiencia. Y acá hay que entender algo, y esto, uses la estrategia comunicacional que uses, nunca se trata de ti. Tu meta siempre debiera ser dar, no recibir, ¿sí? Y siempre se trata de tu audiencia. Por lo tanto, yo defino el objetivo en función de mi audiencia. Por eso te digo, depende mucho el contexto y el objetivo que tengas en mente. El objetivo, ¿sí? Excelente. No podría decirte parte por acá, por allá, porque... No, sí, está perfecto, está clarísimo. Cuéntanos, Lolita, yo sé que estamos con el tiempo, pero tenemos tres. Público, Frank. Tenemos 3 preguntas. Oye, déjame empezar. Luis Alberto tiene 2, pero déjame empezar con pregunta 1. Dice, ¿en storytelling el narrador es fundamental? Por supuesto que sí. El narrador es fundamental. Siempre hay un narrador que es quien cuenta la historia. Puede ser en primera persona, en tercera persona, pero siempre hay un narrador, ¿sí? Y lo importante dentro del storytelling es que también exista el diálogo, que veamos la interacción entre los personajes, porque de esa forma se van construyendo imágenes que nos permiten, como oyentes, ser parte de la historia, involucrarnos en la historia, pero siempre hay un narrador. Perfecto. Otra pregunta de Luis dice, ¿en el storytelling buscamos convencer o persuadir? Persuadir. Wow, me encanta esa pregunta. Me encanta. Y me encanta, ¿por qué? Porque hay una distinción, ¿no? Para mí hay una gran diferencia. Para mí convencer, persuadir es más o menos similar, ¿sí? Y acá yo les pregunto a ustedes, ¿el convencer o el persuadir a qué cerebro apela? ¿Al límbico o al cerebro más racional? Límbico, definitivamente.
El persuadir, el convencer, Ajá. en general, yo siento que el convencer está más asociado a la argumentación, ¿no? Ujú. Al apelar, por lo tanto, argumentos concretos, basados en datos, en estadísticas, en cifras, en fin, por lo tanto, lo más probable es que apele a nuestro cerebro más bien racional, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de cautivar, cambia la cosa, ¿no? Cambia la cosa porque estamos Sí. apelando a un cerebro más límbico. Sí. Por ejemplo, como para aclararlo, ¿no? Para graficarlo, un mago, un ilusionista, ¿cautiva o persuade? ¿Cautiva o convence? ¿A qué cerebro apela? Creo que cautiva, ¿no? Cautiva. Eso es. Claro. Eso es. Exactamente, Claro. cautiva. Y uno, y sobre todo los adultos, ¿no? Sobre todo los adultos, uno cae en este juego y uno dice, wow, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque fue capaz de transportarnos, de llevarnos en este viaje, finalmente, y hacernos creer que esto puede llegar a ser real, al menos por unos minutos, Sí. ¿no? Por unos segundos. Eso es. El Y- storytelling debiera cautivar, apelar a la emoción. Ujú. Y eso pasa cuando, por ejemplo, tú muestras en un posteo quizás información Ujú. que te va a permitir más analizar números, gráficos, y no tiene, si bien es cierto, es información importante, sin embargo, no tiene el mismo impacto que tú relates una historia, incluso Claro. en el tema de viralidad. Por más que sea la información esté bien sustentada y todo, una historia te va a conectar más con la gente. Y ahí hay un principio que también se da, ¿no? En el storytelling, Sí. que lo han escuchado, me imagino, en otros ámbitos, pero esto de no me lo digas, muéstramelo, ¿sí? Las Así historias son ricas en imágenes, ¿sí? Están construidas en bases a imágenes, ¿sí? Que nuestro cerebro en el fondo va encajando para darle sentido, pero están construidas en bases a imágenes, por lo tanto me permite ir mostrando el camino, llevar a mi audiencia en este viaje, mostrando los paisajes, ¿sí? En los cuales vamos a estar, vamos a visitar para que sea atractivo. Y desde ahí generar confianza para que quieran viajar conmigo. Entonces, finalmente el narrador, y acá retomando lo que dice Luis, pasa a ser una especie de guía turístico. Ese es el rol del narrador. Tú eres el guía turístico que tienes que lograr cautivar a tu audiencia para que emprenda este viaje contigo, este camino. Wow. Qué interesante, interesantísimo todo. Yo quisiera que este programa dure 2 horas porque está lindo. Y las preguntas siguen viendo. Oye, tenemos otra. A ver, vamos. Otro de Doris. Dice, hola querida Doris. Doris dice, ¿hay algún tipo de storytelling que llaman más la atención? Yo percibo que hoy, quizás por la situación, cuando compartes historias de temas laborales, ¿enganchan más? ¿Es así? Absolutamente. Absolutamente. Más hoy en día, ¿no? Porque la comunicación claramente ha cambiado mucho a través de la pantalla. Es más complejo aún ahora mantener y captar la atención de la audiencia. Es más complejo. Por lo tanto, cuando tú cuentas una buena historia, te vas a asegurar al menos una parte del camino, ¿sí? Y vas a lograr captar la atención. Y sobre todo, yo siempre tomando un poco lo que dice Doris, gracias Doris por la pregunta, y lo que comentaba Ingrid también, ¿no? Esto de, muchas veces los ejecutivos cometen ese error, y los líderes, ¿no? Dicen, bueno, yo necesito movilizar a mi audiencia porque las ventas no están lo suficientemente bien. ¿Y qué hacen? Llenan presentaciones de datos, de cifras, de números, estadísticas. Y a mí me suele pasar y me dicen, Fran, y yo no entiendo por qué la gente no hace nada, no me pesca, no engancha, no conectan. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Me estoy Quizás comunicando solo te dan mal. me gusta de repente, ¿no? Hasta ahí Y tú llega. ves, y yo que estoy atrás con la audiencia, generalmente grabándolos porque voy a acompañar a estos ejecutivos, en fin, después le doy feedback, la gente está conectada en el teléfono. O está pensando, tú los ves con la cara en otra, con los ojos en otra parte, con la mirada perdida. Entonces, acá hay algo que es clave. Cuéntame qué hay detrás de esos datos. Cuéntame la historia de cómo llegamos a esos números, ¿sí? Porque los datos por sí solos, los números por sí solos no son atractivos. Sí.
Y desde ahí vas a lograr conectar con el otro, porque van a lograr empatizar finalmente. Sí. Se van a poder identificar en ese mensaje. Entonces, Sí, yo veo eso mucho como una contadora, ¿no? Muchos no quieren escuchar de los números, de los porcentajes, pero cuando lo relacionas a una historia, eso es que pasó a un otro emprendedor, no se relacionan más, en vez de decir, ¿sabes qué? Tus gastos están altos, tienes que hacer algo distinto, ¿no? claro. En vez de decir, ¿qué puede pasar si hagas estos cambios? Algo así. Claro. Perfecto. Sí, buenísimo. Frederick, ¿tenemos otra preguntita, por favor? Sí, tenemos otra pregunta. Fran, quisiera yo preguntarte, ¿qué marcas de las más conocidas, qué marcas conocidas aplican exitosamente esta estrategia del storytelling? ¿Cuáles marcas de estas que conocemos más todos? Yo creo que Ingrid nombró a varias, ¿no? Pero tenemos a Coca-Cola, que nos han vendido toda la vida el cuento de la felicidad, y es bastante contradictorio a la marca, ¿no? Todos sabemos lo nocivo que puede ser una Coca-Cola. Bueno, salud. Yo estoy acá y así todo, compramos Coca-Cola. Coca-Cola todo el Yo tiempo, no sé si, sí. pero y lo interesante es que las historias empiezan a quedar en el inconsciente colectivo, ¿sí? Luego tenemos, bueno, Steve Jobs, gran maestro, gran contador de historias, a tal punto que él les hacía creer a sus equipos, a su equipo más bien, que eran todos piratas. Esa es la historia, ¿no?, que hay en torno a Apple en sus inicios. Él les hacía creer que eran todos piratas y que tenían una gran misión, te fijas, pero conectada a un propósito que genera sentido de pertenencia, de herencia al propósito. Y esta misión era derrocar a este gigante de IBM que se iba a transformar en el monopolio. Entonces, la gente, por esta adherencia, por ser parte de esta historia, que iban a pasar a la historia, además, eso es interesante, la gente finalmente estaba dispuesta a dejarlo todo en la cancha, a trabajar dándolo todo, más de 24 horas, yo no sé cómo lo hacían, pero dándolo todo, ¿sí? Porque había un propósito detrás, una historia común, compartían, tenían este sentido de pertenencia. Luego tenemos marcas como, bueno, Nike es tremenda marca, ¿no?, que nos ha contado grandes historias asociadas a referentes, por supuesto, del deporte, historias de superación. Entonces, hay varias marcas, esas son como las que se me vienen a la cabeza en este momento, pero hay varias marcas que lo han hecho muy bien en ese sentido. Y más ahora, yo creo, ¿no? Es como la gente ya no quiere que le vendan cuentos. Exacto. No, Sí. Tal cual. Yo me acuerdo que hace tiempo yo me acuerdo que salió una colección en Lima, una colección de la historia de cada marca, de las que has mencionado, Frank, de Nike y de Coca-Cola. Eran todo un libro, ¿no? Ahorita tú lo estás resumiendo, digamos, en pocos segundos, en pocos minutos, pero cada una de estas marcas tiene toda una historia tanto como para hacer varios tomos, imagínate, ¿no? absolutamente. Creo que tenemos más preguntas, ¿no? Hola, Ricardo Sanabria, mucho gusto. Temprano hablé con él un ratito. Bueno, Ricardo nos pregunta, Fran, ¿qué consejos para un emprendedor que quiere implementar storytelling pero no cuenta con un gran presupuesto? Mira, hay una herramienta que a mí me encanta porque creo que la tenemos a la mano, que es la estructura de Joseph Campbell, ¿sí? Ajá. Joseph Campbell, mitólogo, él se encargó de estudiar los grandes mitos de la historia. Y a partir de estos análisis, estudios, se dio cuenta que las historias, las grandes historias que nos han acompañado durante toda la vida, tienen patrones en común. Entonces, Ricardo, ahí lo que tú puedes hacer, yo te sugiero, porque tenemos mucho material gratuito en las redes, o sea, tenemos material. En tu LinkedIn podemos ver también, podemos entrar y tienes algún material que podríamos compartir con Ricardo y con la gente que nos está mirando ahora. Podría compartírtelo a ti, quizás, Buenazo. Y tú se los puedas compartir a tu Excelente. comunidad. Pero Joseph Campbell, y de hecho, es es la clásica historia de los emprendedores, ¿no? Un llamado a la aventura, pasa algo en el camino que me impide seguir con la idea y que muchas veces, y acá es interesante, aparecen los adversarios en el camino, ¿no? Y uno tiende a pensar, bueno, los adversarios pueden ser la competencia, no necesariamente, ¿no? Incluso podemos tener estos conflictos internos, ojo, que nos impiden avanzar. ¿Sí?
Entonces, Buenísimo. interesante, hay harto material, Ricardo. Yo se lo voy a compartir a Ingrid para que ella se los traspase. Ahí te lo hacemos llegar, excelente. Bueno, chicos, vamos cerrando, nos hemos pasado unos 10 minutitos y vamos, cuéntanos, Frederick, ¿con qué nos vas a deleitar el día de hoy? Francisca, de verdad, estamos muy contentos, yo creo que nos da para un segundo programa. No queremos abusar de la hora porque habíamos quedado media hora ya. De verdad que es súper, súper buena tu participación. Muchas gracias por estar en nuestro segundo programa de Marketing Un honor, con Ingrid. un honor estar con ustedes acá. Me encantó. Yo podría estar mucho rato más también, me encanta. Sí, es un tema divino, la verdad. Frederick, ¿qué le vas a decir? Bueno, nosotros también, claro que sí. Nosotros también sería un honor escucharte más tiempo, Fran. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Y será motivo para que el programa ya no dure media hora, sino que dure 1 hora, ¿no es cierto? Así que perfecto. Sí. Que dure más. Gracias, Alan Bustamante, gracias. Bueno, Fran, yo sé que estás en Chile, ¿no es cierto? Y aparte vi que una chica, también, David Jiménez Rodríguez, saludos también. Se conectó una chica de Chile que te mandó saludos, que se llama Paula Valdivieso, ¿no? Así que, tomando en cuenta que hay tantas personas de Chile... Ahí está Paula, mira, ahí está Paula, justo. Paula. Muy bien. Linda, Paula, gracias. Entonces, viendo que hay personas de Chile conectadas, yo creo que es justo y necesario tocar una canción de Chile, ¿no? Una canción típica chilena, del folclore chileno. Así que, Fran, si nos acompañas cantando y todas las personas que la conozcan esta canción... A ver si la recuerdan. Vamos a hacer una versión breve, obviamente, porque estamos con el tiempo, ¿no? A ver. Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo soy muy desafinada. Más te quisiera, más te amo yo. Toda la noche cantando, suspirando por tu amor. ¡Vamos, Lola! Más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Genial. Muy bien. ¡Wow! Es una linda canción. Hermosa. Ahí está. Otra. Sí, claro que sí. Bueno. Otra. Frederick, ya. Yo los voy a grabar. Saludos para... Un minuto más, por favor, Francisca, no te nos vayas. Sí, no, yo los voy a grabar para compartirlo. Gracias, Elsa, gracias, te lo mando. Ahí está. Los sombreritos de Lola siempre son la sensación, sí, los sombreritos Lola, de Lola. por favor, vamos a compartir el link. Vamos a hacer Bueno, muy bien. los sombreros con marca de Lola para compartirle a la gente. Tiene que hacerle storytelling al su sombrero. Tiene que Al sombrero. Sí, contarnos la historia que hay detrás, ¿no? Detrás del sombrero. Exacto. Bueno, les cuento, chicas, que durante la semana hubo una seguidora del programa que nos pidió una canción, nos pidió que compartamos una canción que ella quería escuchar en este momento, ¿no? Para el final del programa. Así que, bueno, vamos a complacer su pedido. Vamos a hacer, como dije, una versión breve, pero sé que todo el mundo la conoce. Perdón. Y el autor de Yo vendo unos ojos negros es Pablo Ara Lucena. Pablo Ara Lucena es el compositor de esa canción. Y la que viene es de Diego Torres. A ver si la recuerdan. Saludos para Argentina. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más. Vamos con el coro. Saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, mirar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza, Color esperanza. mirar al futuro con el corazón. Bueno, saludos Elsa. Te pasaste, Frederick, por Dios, qué deleite. Gracias, Yo, muchas yo gracias. primera vez que canto en público con lo desafinada que soy. Lo has hecho muy bien, Fran. Gracias por Gracias. Todos estuvieron geniales. Bueno, Frederick, ponos un poquito de música de fondo para ir despidiendo. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro segundo programa de Marketing con Ingrid. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche, hora Perú, hora Colombia, 7 de la noche, hora Miami, 6 de la tarde México, 9 de la noche Chile y Argentina. Y si estás sonámbulo, si estás, no puedes dormir, gente de España, acompáñenos a las 2 de la mañana, hora España. Un abrazo, chicos. Maravilloso. Muchas gracias. Se pasaron. Hasta luego. Bye.